Han sido momentos fenomenales en los mercados, chicos. Realmente momentos fascinantes porque estamos viviendo en momentos sin precedentes. No hay ningún ser humano vivo hoy que verdaderamente haya experimentado lo que estamos experimentando hoy. Yo leí sobre las cosas que estamos atravesando hoy desde una perspectiva histórica. Siempre ha sido algo académico para mí, pero es tan fascinante ver muchas cosas de las que yo solía estudiar hace años empezar a desenvolverse y hacer realidad. Como sabemos, los mercados operan en ciclos y algunos de estos ciclos son tan macro que ocurren durante generaciones. Y eso es lo que estamos experimentando hoy. Estamos experimentando el hecho de que estamos al final del ciclo de deuda. Este ciclo empezó antes de que todos los seres humanos vivos hoy nacieran. Y estamos cerca a la parte final de este ciclo hoy en día. Y es muy fascinante ver cómo todas esas cosas están empezando a desenvolver. Incluso en relación a la inflación. Yo recuerdo momentos inflacionarios cuando era un niño. Mi madre solía ponerme en la parte de atrás de su Ford Pinto de color azul. Ese era el automóvil que tenía mi madre. Y ella me ponía en la parte trasera de este Ford Pinto con crayones y libros para colorear y algunas cosas para leer, porque mi madre era un asistente de biblioteca, siempre tenía algo para leer. Y yo siempre sabía, bien, es momento de ir a la estación de gasolina porque vamos a estar en una fila con la esperanza que durante las siguientes 4 a 6 horas, con la esperanza de que cuando fuera nuestro turno de llegar al momento de tanquear, aún hubiera gasolina disponible para el automóvil. Y yo recuerdo esos días de regreso a inicios de los 70, mediados de los 70, cuando la inflación estaba elevándose al cielo. Lo que también es interesante durante este momento es que durante los momentos inflacionarios, desde un punto de vista histórico, el crimen se eleva a las nubes y esta es una dinámica que ocurre por todas partes del mundo. Entonces, si recuerdas, en Nueva York, el crimen empezó a elevarse en los 70, justo entrando hacia los 80. Era una locura, ¿bien? Y otra cosa que muchas personas no entienden es que cuando los precios de los commodities son altos, no solo los precios del petróleo, cuando tienes un escenario ahora en el que todos los commodities han explotado por la inflación, esto es difícil para todo el mundo. Verán, nosotros en el occidente, en los Estados Unidos, de cierta manera estamos aislados de muchas de las conmociones que cosas como los precios altos de los commodities causan en el sistema. Sí, vemos como el precio del petróleo está subiendo y cosas de esa naturaleza, pero entender que el efecto por fuera de los Estados Unidos, el efecto en el este, el efecto en el sur, es como 10 veces más grande que el efecto en los Estados Unidos, ¿bien? Y si nosotros estamos sintiéndolo en los Estados Unidos, si estamos sintiendo el impacto de los precios altos, el resto del mundo está siendo completamente aplastado por los altos precios. Entonces, lo que es importante de entender, traders, y llegaré a sus preguntas, simplemente quería hablar un poco sobre esto, es que es difícil para todo el mundo cuando los precios de los commodities están altos. Entonces, si volvemos atrás y estudiamos los ciclos macro de cuando los precios de los commodities han estado altos y estudiamos los periodos de tiempo durante muchos ciclos en los que los precios de los commodities están bajos, encontrarás que la raza humana florece cuando los precios de los commodities están bajos y el estado de la condición humana empieza a romperse y a deteriorarse y empieza a moverse hacia lo peor cuando los precios de los commodities están altos. Digo, las cosas empiezan a salirse de los rieles, incluso la especie humana empieza a romperse, el crimen se eleva, el popularismo
el populismo empieza a elevarse, l- la rabia, hay insatisfacción completa con todo en relación a la vida, empiezan a surgir conflictos, guerras, todo lo que es malo empieza a incrementarse. Es verdaderamente una locura, pero fascinante al mismo tiempo. Esta es una de las primeras épocas en la historia, sin embargo, en la que tenemos todo alto. Los bienes raíces están altos. El mercado de las acciones está alto. Los precios de los commodities altos. Tenemos todo en el mundo. Todo. Cada tipo de activo prácticamente súper elevado. Y eso es algo muy único. Usualmente hay cierto balance en ello. Así que mi punto principal es que estamos en territorio desconocido. Territorio desconocido significa que no tenemos verdaderamente un punto de referencia de lo que potencialmente podría suceder. Así que para ser honesto contigo, no lo sé. Yo creo que podríamos estar para que los precios de las acciones en particular despeguen y suban como nunca lo hemos visto antes. Y si empezamos a ver una reducción del conflicto de Rusia y Ucrania, creo que los mercados despegarán como nunca lo has visto antes en toda tu vida. Ya sea que eso sea sostenible o no, eso ya lo veremos, pero creo que esa será la reacción inicial. Creo que Bitcoin subirá tan fuerte, tan rápido, que hará su historia pasada, que fue bastante loca, como si fuera un juego de niños. Así es. Entonces yo creo que si hay alguna, si hay alguna mejora, veremos aumentos enormes, por lo menos en mi opinión. Esa será la reacción inicial, porque al final del día, ¿a dónde irán 900 trillones de dólares de valor? No es justo usar ese número, pero ¿a dónde irán 200 trillones de dólares? ¿A dónde irán 200 trillones de dólares que están sentados prácticamente en tasas de intereses negativas en bonos? ¿A dónde irán cuando las cosas sean percibidas como en mejora? No hay ningún otro lugar a donde ir. Va a ir a acciones, porque el mercado de las acciones ha sido primordialmente utilizado como una cuenta de ahorros por el mundo, porque los intereses en cualquier forma de cuenta de ahorros han básicamente desaparecido. Así que el banco del mundo durante los últimos 8 años a una década ha sido el mercado de las acciones de los Estados Unidos y la parte tecnológica del mercado en particular. Ese, esa es la cuenta de ahorros moderna hoy en día. Entonces, cuando los gobiernos solían redoblar en la deuda de los Estados Unidos como su cuenta de ahorros, han reducido eso porque los intereses han sido tan bajos y el poder de compra de los Estados Unidos ha estado reduciéndose enormemente, así que ellos han empezado a mover sus fondos a acciones como Apple, Google, Facebook. Estas son las nuevas cuentas de ahorros. Así que el dinero está saliendo de esas cuentas de ahorros, pero ¿a dónde va? Una vez las cosas se pongan suaves, volverán a esas cuentas de ahorros. ¿Y qué supera a esas cuentas de ahorros? Bitcoin. Por mucho, por mucho. De manera que esto es interesante, chicos. Son momentos muy interesantes para estar vivos.